de sueño infantil. Y desde ya les agradezco por darse tiempo de estar acá un día sábado a las 11 de la mañana. Esto habla de que están muy interesados en saber cómo apoyar a sus hijos de forma natural a que puedan dormir de mejor manera. ¿Ya? Como ya les mencionaba, mi nombre es Valesca García, soy mamá de Dominga, una niña de 2 años, ingeniera de profesión, pero hace más de 10 años terapeuta en diversas disciplinas, entre ellas flores de Bach. Pero cuando me convertí en madre, revolucionó mi vida, como yo creo que a muchas lo ha hecho, y si bien es un periodo maravilloso, también es un periodo lleno de desafíos. Y esto me motivó a especializarme en temas ligados a la maternidad y a la crianza, por eso me hice monitora de lactancia, también monitora de crianza respetuosa, y también en este camino me hice asesora de bienestar en doTERRA. No voy a hablar tanto de mí porque vamos a hablar de lo importante, que es de qué vamos a ver en esta clase. ¿Ya? Lo primero vamos a ver mitos o realidades en torno al sueño infantil, típicas frases que nos han dicho nuestras abuelitas, nuestras mamás, amigos, y vamos a ver si efectivamente estos son realidades o son mitos. Vamos a hablar de el sueño infantil para que podamos entenderlo. Después vamos a ver cómo apoyar a nuestros hijos de forma natural y al final les voy a entregar algunos tips. Primero, los bebés y los niños no saben dormir. Yo creo que esto es algo que todos hemos escuchado y esto es totalmente un mito. ¿Ya? Muchos van a decir, no, mi hijo no sabe dormir, despierta muchas veces. Entonces los bebés saben dormir, de hecho lo han hecho desde el vientre. ¿Ya? Nunca nadie ha necesitado de un entrenamiento o de una certificación para aprender a dormir. Lo que no saben los niños son a tener hábitos de sueño, ¿ya? Que eso es algo totalmente diferente, pero de saber dormir, saben dormir los niños, a menos que tengan algún trastorno. Pero todos sabemos dormir, el tema es que no tenemos los hábitos adecuados. ¿Ya? Lo otro es que siempre nos han dicho es, no, deja que llegue bien cansado la noche, así va a dormir mejor. Esto es totalmente un mito también, porque si un niño tiene siestas reparadoras, lo más probable es que llegue a la noche relajado, tenga un sueño mucho más calmo, más reponedor, ¿ya? Si no descansa lo que necesita de acuerdo a su edad, lo más probable es que el cortisol, que es la hormona del estrés, se eleve mucho en su sangre, producto del día agitado que tuvo, ¿ya? Esta hormona, cortisol, es antagonista de la hormona melatonina. Yo creo que muchos han oído hablar de la melatonina, y la melatonina es la hormona que nos ayuda a conciliar el sueño, o sea, a quedarnos dormidos, no a mantenernos dormidos durante la noche, ¿ya? Que eso es algo distinto. Entonces, si nuestro niño está sobrecansado, sobreestimulado, el cortisol va a estar muy alto y eso va a hacer que la hormona melatonina esté muy baja, por lo tanto les va a costar mucho dormirse. Otro también que hemos escuchado es, bueno dejar llorar a los bebés para que no se malacostumbren a los brazos, ¿ya? Muchas veces nos han dicho, no, déjalo en su cuna, y que llore, y en algún momento se va a acostumbrar y se va a quedar dormido solo, ¿ya? Esto también es un mito, ¿por qué? Porque los bebés no es que se acostumbren a los brazos, sino que los bebés necesitan los brazos, porque los bebés no saben manipular, ¿ya? Un bebé nace extremadamente vulnerable. Si ustedes dejan solo a un bebé, el bebé no se puede mover, no puede encontrar consuelo, no se puede alimentar. O sea, un bebé, si es dejado solo, un bebé se muere, ¿ya? Entonces, dejar llorar a un bebé, lo único que genera es más ansiedad. Ahora, si ustedes me dicen, no, efectivamente si a un bebé tú lo dejas por un periodo, no sé, de 3 días, el bebé se va a acostumbrar y ya va a dejar de llorar. Eso se llama desesperanza aprendida. ¿Qué quiere decir? Que el bebé aprende a que por más que llore, nadie va a ir a atenderlo. ¿Ya? Eso es algo súper triste y tiene otro tipo de implicancias en su desarrollo. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que los bebés manipulen. De hecho, la manipulación o el engaño, la mentira, es algo que recién los niños entienden alrededor de los 5 años. Y eso se llama la teoría de la mente. Más pequeñitos, la verdad es que no saben hacerlo. Otra cosa que nos han dicho es las tomas nocturnas en lactancia materna favorecen el sueño de la mamá.
¿Será mito o será una realidad? Y aunque no lo crean, es una realidad. Esto es lactancia materna solamente. El amamantar aumenta los receptores de prolactina en las mamas y esto asegura una buena producción de leche. Pero la prolactina además tiene un doble efecto, que además de aumentar la producción de leche, también tiene un efecto en relajar a la mamá, ¿ya? Además, la leche materna tiene un aminoácido que se llama L-triptófano y este también favorece al niño. Entonces, por ende, el niño a mayor mamar en la noche, más prolactina, más se relaja la mamá y más se relaja él. Entonces esto favorece el sueño. Y de hecho, muchas veces las madres que dan lactancia materna de noche ni se acuerdan mucho cuántas veces le dieron pecho a su hijo. Distinto a las que se levantan a hacer la mamadera. Evidentemente se van a acordar, sí, me levanté 2, 3 veces a hacer la leche. Pero las que dan lactancia probablemente no tengan mucha claridad porque esta hormona, que es la prolactina, hace que se relajen y les induzca el sueño. Darle una mamadera bien cargada con leche de fórmula o agregarle cereal en la noche hará que duerma mucho mejor. A mí me decían, no, que duerma pochito, como se dice. Y esto es totalmente un mito, ¿ya? ¿Por qué? Porque los despertares nocturnos en los bebés no siempre son por hambre, ¿ya? También puede ser por necesidades de apego, por tener el pañal sucio, por tener cólicos, etcétera, ¿ya? Una mamadera muy cargada de leche de fórmula puede hacer que tu bebé duerma con el estómago muy pesado, le pueden dar problemas en la guatita y además que no es bueno que los niños se queden dormidos tomando leche de fórmula porque esto puede provocar caries, puede provocar obesidad, entonces no es una buena práctica. Dejarlos ver mucha televisión les va a cansar la vista y les va a ayudar a dormir. Esto es un mito, ¿ya? Las pantallas de televisión, tablets, celulares emiten la luz azul, algo que ahora se habla mucho. Y esta luz azul lo que hace es retrasar la secreción de la melatonina. Y como ya hablamos, la melatonina es la hormona que nos ayuda a conciliar el sueño. Lo que se recomienda es evitar pantallas 2 horas antes de dormir. Acá también tienen que ver de acuerdo a cómo sean sus hijos. Por ejemplo, en mi caso, mi hija con sus rutinas, aceite esencial y todas esas cosas, mi hija no necesita 2 horas antes de quitarle las pantallas. Yo, de hecho, a veces parte de su rutina es ver unos monitos que a ella le gusta, que son unos monitos relajantes, y evidentemente después lo apagamos. Pero si su hijo es muy hiperactivo, es muy dependiente de la pantalla, creo que es bueno ir de a poco quitando y restando las pantallas. Ya si lo hacen de un día para otro, también les va a generar más estrés. Entonces, eso tienen que irlo viendo de acuerdo a cómo hoy día sus hijos se relacionan con las pantallas. Si están full pantallas, para no generarles más estrés, lo bueno es que ir quitándole poco a poco o quitando las pantallas cerca de la hora de dormir en la noche. ¿Ya? Pero esta es la recomendación como estándar de los expertos. Y ahora vamos a hablar del sueño en sí, ¿ya? El sueño, como todo proceso madurativo, es evolutivo, ¿ya? Va cambiando con el tiempo y con las distintas edades de las personas. No podemos pretender que un bebé de 1 mes duerma como duerme un niño de 4 años, o un niño de 4 años duerma como un adolescente que puede dormir hasta las 12 del día, o que, no sé, un adolescente duerma como una persona adulto mayor que cada vez duerme menos, ¿ya? Estos son procesos, es algo que se va a dar de forma natural. Lo que sí debemos procurar es saber qué esperar de cada etapa y cómo podemos apoyar a nuestros hijos de forma natural para bajar la ansiedad con respecto al tema, ¿ya? Acá les voy a hablar de los ciclos del sueño. Si bien esto es súper técnico, yo les voy a dar como los tips que son necesarios que entiendan, porque no es necesario que sepan de ciclo y todo esto que aparece acá, pero sí es bueno que entiendan ciertas cosas que pasan en los ciclos del sueño. Uno normalmente piensa que uno en la noche se queda dormida, cae en sueño profundo, y después cuando se despierta sale de este sueño profundo. Y la verdad es que esto no es así. El sueño durante la noche tiene muchos ciclos, como ustedes pueden ver acá. Hay varios ciclos en la noche, ¿ya? En el caso de un bebé, los ciclos duran aproximadamente 50 minutos, ¿ya? Que es cuando tú pasas de estar dormido a sueño profundo a sueño ligero. Estos ciclos, 50 minutos. En los adultos duran entre 90 minutos a 120 minutos.
cuando son bebés muy pequeños, antes de los 4 meses, los bebés tienen solamente 2 fases, que tienen el cuando ya se quedan dormidos y sueño profundo. Y después se despiertan y sueño profundo. Entonces, cuando ya llegan a los 4 meses, se incorporan 2 nuevas fases de sueño, que son la fase de sueño muy ligero y la fase de sueño ligero. Esto hace que a los 4 meses normalmente ocurran algunas crisis de sueño y digan, oye, ¿qué onda? Mi hijo se quedó dormido y despierta así al tiro. Claro, porque efectivamente no es como cuando eran bebés que se quedan dormidos y caen profundamente de una, sino que ahora tienen una fase de sueño 1, que es sueño ligero, sueño 2, que es un poco más profundo, y así. Entonces, si se llegan a despertar cuando aún no han dormido profundamente, es muy fácil que despierten con cualquier estímulo, ¿ya? El sueño profundo se alcanza aproximadamente recién a los 25 minutos, ¿ya? Esto es súper importante para que también lo tomen como un tip. Por ejemplo, si ustedes hacen dormir a sus hijos y se quedan dormidos en sus brazos, si lo van a llevar a la cuna al tiro, lo más probable es que se despierte. Y a mí eso es lo que siempre me pasó con mi hija, que yo me quedaba dormida y yo a los 5 minutos la dejaba en la cuna y se despertaba al tiro. Ya es porque yo no sabía que el sueño profundo a los 25 minutos se alcanza recién. Entonces, ¿qué les recomiendo yo como un tip? Si tienen bebés pequeños y se quedan dormidos en los brazos, esperen más o menos 25 minutos a que estén en un sueño más profundo y ahí recién lo dejan en la cuna. O si, por ejemplo, ustedes hacen dormir a sus hijos en su habitación, se quedan con ellos, les leen un cuento, le cantan, lo que sea, esperen a que se queden dormidos y ojalá unos 25 minutos después recién se retiran de la habitación, porque si no, ustedes se van a estar parando o saliendo y van a despertar al tiro, ¿ya? Acá es importante que sepan que todos tenemos despertares nocturnos, incluso los adultos. Lo que pasa es que nos volvemos a quedar dormidos al tiro y no nos damos cuenta. De hecho, pasa mucho que, por ejemplo, uno se acuesta y en la noche te das vuelta, en la cama te vuelves a tapar y probablemente tuviste un micro despertar, pero te quedaste dormido nuevamente, ¿ya? Lo que pasa es que los niños, como esto es un proceso madurativo, muchas veces no tienen la capacidad de quedarse dormida tan fácil, o si sienten cualquier estímulo, un ruido, un poquito de luz, los hace despertar muy fácilmente, ¿ya? Pero todos tenemos despertares. Ahora, ¿qué sucede mientras dormimos? ¿Ya? El sueño es una necesidad básica y es vital para los procesos de restauración del cuerpo, así que no descansar puede presentar riesgos a nuestra salud, ¿ya? Afecta las emociones, el comportamiento, la capacidad de aprendizaje, concentración, motivación y un montón de otras cosas, ¿ya? El cerebro mientras dormimos procesa información, estímulos, recuerdo, se somete a procesos de aprendizaje, memoria, y el cuerpo en paralelo rejuvenece las células del cuerpo, descansa, se recupera mediante la relajación de los músculos y se somete a un montón de procesos esenciales para el crecimiento y la regulación de las hormonas. Entonces, nosotros no estamos conscientes al momento de dormir y pensamos que todo descansa, pero al contrario, el cerebro y el cuerpo durante la noche realizan un montón de procesos muy importantes para nuestra salud. Por ende, el no descansar bien puede afectar nuestra salud en muchos aspectos. Ahora decimos ya, pero ¿qué estrategias podemos utilizar para apoyar a nuestros hijos? ¿Ya? Primero, establecer rutinas claras. Esto va a ayudar tanto a los niños como a los adultos a tener menos ansiedad porque ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Tener rutinas y horarios ajustados a nuestros ritmos de sueño, perdón, a los ritmos de sueño de nuestros hijos, ¿ya? Los ritmos de sueño de nuestros hijos van a variar de acuerdo a su edad. Y también es bueno ir viendo cuáles son las señales de sueño para ir viendo cuáles son sus necesidades de siestas o de ir a acostarse, ¿ya? Las rutinas deben ser simples, ¿ya? La idea es que faciliten la vida, no que la compliquen, porque si nos complicamos con las rutinas, lo único que vamos a hacer es generar estrés. Y como ya les hemos hablado, el estrés lo que hace es contraponerse a la melatonina, ¿ya? La clave es que la rutina sea tan sencilla que uno la pueda repetir todos los días o la mayoría de los días. Ahora, hay que procurar que sea con actividades que ambos disfruten. Por ejemplo, si parte de nuestra rutina de dormir va a ser, por inventar, leer un cuento, pero a mi hijo le carga leer, mejor no coloquemos esa actividad porque probablemente más lo va a estresar que relajar. O si parte de la rutina es, por inventar, cantar canciones acostaditos
y al papá le carga cantar. Entonces no coloquemos actividades que no le gusten a una de las partes, busquemos cosas que ambos disfruten, porque de esa manera va a hacer que tengamos más ganas de hacer esas rutinas, ¿ya? Otro factor importante es, ojalá, incorporar a más personas en la rutina, no solamente las mamás, ¿ya? Por ejemplo, pueden incorporar al papá o a los abuelitos o algún cuidador que esté con ellos. Es bueno para que sí puedan interactuar con más personas. Y también para que la rutina no sea, no solamente tenga que ser con la mamá, porque si por a veces motivo la mamá no puede acostar al niño, se va a generar un estrés. La idea es que no sea dependiente de la mamá, sino que pueda hacerla con la mamá, con el papá, con la abuelita, con quien esté, ¿ya? Otra cosa muy importante es que las rutinas no son solo para la hora de dormir, ¿ya? Es súper importante la hora en que se despiertan, la hora en que comen, la hora en que duermen siesta, porque todo eso va a hacer, va a afectar el sueño en la noche, ¿ya? Las rutinas tampoco son una regla estricta, ¿ya? Hay que ser flexibles, lo importante es que la mayoría de las veces se pueda guiar por ello. Ahora, ¿cómo establecemos una rutina? ¿Ya? Lo primero es saber que las rutinas las pueden hacer desde recién nacido, pero nunca es tarde para comenzar una, ¿ya? Hay que agregar actividades según la edad y necesidad de tu hijo. Por ejemplo, en el caso de los niños que ya van al colegio, probablemente a lo mejor revisar sus tareas sea parte de la rutina del día de un niño, ¿ya? No así en un bebé, que quizás las rutinas van a ser mucho más simples y quizás solamente van a querer estar con su mamá, cantar algunas cancioncitas. Entonces, esto va a depender harto de la edad del niño, qué actividades ustedes pueden incorporar, ¿ya? Es bueno establecer los horarios según la luz del día, ¿ya? Esto ayuda a que aprovechen los niveles de melatonina. La melatonina aparece en presencia de oscuridad, cuando ya no hay luz. Por lo tanto, la melatonina está en su pic alrededor de las 8 hasta las 9:30 de la noche. Así que eso es un buen horario para que los niños duerman, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo defino la hora de dormir? Esto es algo muy estándar, es más, lo pueden flexibilizar, pero más o menos se puede calcular desde la hora que el niño despierta y 11 horas menos. Ahora, ¿cómo defino la hora en que mi hijo debe despertar? Depende, porque si son niños que van a jardín, que sus papás trabajan, no tienen que ir al colegio, la hora de despertar la tienen más o menos fija. Por ejemplo, en el caso de mi hija que tiene 2 años y no va al jardín, yo como escojo la hora en que va a despertar, como yo voy a decir ya, el día que mi hija mejor despertó, mejor durmió, mejor estuvo durante el día, yo identifiqué que era a las 8 de la mañana. Porque si se pasaba de las 8 de la mañana, en el día andaba mal genio, y si yo la despertaba antes, andaba quedándose dormida muy fácilmente. Entonces, a las 8 de la mañana a mí me funciona súper bien, y eso hace que mi hija, 8:30, 9, yo sé que ya tiene que dormir, ¿ya? Para algunos va a ser un poco tarde, pero esto va a depender mucho de las dinámicas de cada familia, ¿ya? En mi caso yo trabajo, y después me gusta tener un poco de horas libres para estar con mi hija, entonces acostarla a las 9, empezar su rutina tipo 8, hace poder disfrutar más del tiempo libre con ella, ¿ya? Cuando yo comienzo la rutina de sueño, hay que hacerla entre 30 minutos a 60 minutos antes de la hora que definimos como hora de dormir. ¿De qué va a depender? De la cantidad de actividades que ustedes pongan en la rutina, porque si hay varias actividades, como por ejemplo tienen que bañar a su hijo, secarle el pelo y todo eso, es bueno hacerlo con tiempo, para que sea una actividad relajante y no hacer las cosas apuradas, porque sabemos que eso lo único que va a generar es estrés, ¿ya? Y además hay que definir cuáles van a ser sus horarios más o menos de siesta. Todo esto va a ser de acuerdo a su edad y a las señales de sueño de los hijos, ¿ya? Aquí vamos a hablar más o menos de las necesidades de sueño de acuerdo a la edad. Estos son rangos, pero es para que lo tengan más o menos en consideración. De 0 a 3 meses, las horas totales de sueño de un niño son entre 14 y 19 horas, o sea, ellos pasan muchísimas horas durmiendo y muy pocas despiertos, ¿ya? Y la cantidad de siesta que tienen los niños muy pequeños pueden ser 4 o 5 siestas fácilmente. Luego ya entre los 4 y los 6 meses, las horas totales de sueño varían entre 14 y 18 horas y ya bajan un poquito el número de siestas a entre 3 y 4.
Luego de 7 a 9 meses, las horas son entre 14 y 16 y las siestas son entre 2 y 3. De 10 a 12 meses ya las horas bajan más y son entre 12 y 16 horas con solamente 2 siestas. Entre 14 y 24 meses ya es entre 12 y 14 horas totales de sueño y tienen entre 1 y 2 siestas, y ya de 2 a 4 años tienen entre 11 a 13 horas totales de sueño con una siesta. Ya más grande normalmente no duermen siesta. Ahora ustedes también tienen que ir viendo si los niños se levantaron muy temprano y tuvieron un día muy agitado, ellos igual pueden requerir tomar una siesta o descansar. En el caso, por ejemplo, de mi hija, efectivamente ahora ya tiene una sola siesta durante el día y hay veces que no se las quiere dormir tampoco. Ahora, las señales de sueño nos van a servir para darnos cuenta cuándo es el momento de que nuestros hijos necesitan tomar una siesta o descansar, ¿ya? Aquí se los puse en un semáforo porque son señales como tempranas, que es en el fondo cuando nosotros ya deberíamos empezar a partir nuestra rutina, y cuando ya estamos en rojo es que ya nos pasamos. Entonces, por ejemplo, las primeras señales de sueño son la mirada fija, cuando tienen como la mirada perdida, ya es porque ya les está empezando a dar sueño. Las cejas rojas, sobre todo en niños muy pequeños, los bebés, se les nota que en esta parte de acá se les pone colorado, ¿ya? Ojitos cansados, que se le empiezan a caer los ojitos y se le empiezan a lagrimar los ojos. Eso ya son las primeras señales de sueño, ¿ya? Después, cuando ya empieza a bostezar, a agarrarse las orejas, a ponerse más lento, a ponerse irritable, se enojan con mucha facilidad, se frustran jugando, ya, es que ella tiene mucho sueño, y cuando ya se nos pasó, es cuando ya se ven, y esto a veces pasa mucho. Hay veces que dicen, no, mi hijo de repente se puso hiperactivo y súper alerta, pero no ha dormido nada, entonces yo sé que está cansado. Eso pasa muchas veces cuando ya el niño se sobrecansó, se ponen hiperactivos e hiperalertas. Y eso es porque se nos pasó la hora del sueño y necesitábamos haberlos hecho dormir un poquito antes. Por eso es bueno poner alta atención en estas señales. Y normalmente cuando ya están hiperactivos, hiperalerta, empiezan a llorar, tan inconsolables, le dan pataletas. Entonces es súper bueno que pongan harto ojo en estas señales para ojalá dentro de la verde y la amarilla ya comiencen a prepararlos para dormir, ¿ya? Ahora, ¿cómo apoyamos a nuestros hijos de forma natural? Y aquí es donde yo les voy a hablar de los aceites esenciales como complemento en sus rutinas, ¿ya? Los aceites esenciales son compuestos aromáticos volátiles que se encuentran en las plantas y les dan su aroma. Ustedes los pueden encontrar en el tallo, en las hojas, la corteza, flores, semillas, en sus frutos, ¿ya? Y los aceites esenciales básicamente, en palabras simples, son el mecanismo de defensa de las plantas contra sus infecciones como los virus y las bacterias y contra depredadores como insectos y animales. Ahora, ¿por qué usar aceites esenciales de doTERRA en nuestra rutina? ¿Ya? Nosotros por cientos de años hemos usado el poder de la naturaleza ya para curarnos. Desde las típicas agüitas de hierba de las abuelitas, las friegas, las pomadas en base de planta, incluso hoy día existen medicamentos hechos en base a aceites esenciales. De hecho, en mi Instagram después pueden ver donde yo les hablo de un medicamento en base a aceite esencial de lavanda, y que efectivamente, si ustedes comparan la botella de aceite esencial de lavanda versus el medicamento es 5 veces más caro, ¿ya? Ahora, no se trata de no acudir nunca a la medicina convencional, ¿ya? Sino que tengamos un cambio de mentalidad y tener un enfoque preventivo y dejar los medicamentos solamente cuando es estrictamente necesario, sobre todo cuando estamos hablando de nuestros hijos, ¿ya? Ahora, ¿por qué los aceites esenciales y por qué doTERRA? Porque son los únicos que están certificados como 100% puros, libres de tóxicos, de pesticidas, metales pesados, y esto hace que sea más simple su uso. Yo, por ejemplo, antes había comprado aceites esenciales de otras marcas, pero la verdad es que eran de elaboraciones bien artesanales, y por ende yo nunca tuve la seguridad si es que la planta de donde extrajeron ese aceite esencial efectivamente no había algún contaminante, no habían pesticidas. Entonces la verdad es que jamás me atrevería a usar eso con mis hijos, ¿ya? Una gota de aceite esencial es sumamente poderosa, ¿ya? Entonces, nosotros siempre ponemos el ejemplo de la gota de aceite esencial de menta equivale a 28 tazas de agua de hierba de menta. Entonces, de verdad,
una sola gotita es muy, muy, muy efectivo, ¿ya? Son simples, son súper versátiles porque ustedes van a ver que un puro aceite esencial te sirve para distintas cosas y además son económicos. Ahora me van a decir, no, yo he visto, no son tan económicos. Pero por ejemplo, si nosotros hablamos del aceite esencial de menta, esta botella de 15 ml trae 250 gotas. El valor por gota pasa a ser alrededor de 90 pesos. Y ustedes con menos de una gota pueden aliviar un dolor de cabeza, aliviar un mareo. De hecho, hay veces que ni siquiera ustedes necesitan usar la gota, sino que solamente abrir la botella, ¿ya? El aceite, por ejemplo, el Zengués, que es el aceite para los problemas gástricos, para los dolores de guatita, cólicos, una gota vale alrededor de 130 pesos, que es mucho más barato que comprarte una sal de fruta, el omeprazol, que son medicamentos y que además te hacen bien para una cosa y te hacen mal para otra, ¿ya? Entonces es bueno darle una vuelta al tema de qué tan caro o barato es un aceite esencial, ¿ya? Otro aspecto muy importante, los aceites esenciales no alteran el desarrollo de la madurez cerebral de sus hijos, ¿ya? A diferencia de un medicamento, que si ustedes compran un medicamento, ustedes abren la cajita y sacan el papel y ven la cantidad de efectos secundarios que pueden tener, y que uno normalmente llega y se los toma y no les pone mucho ojo a eso, ¿ya? Lo otro bueno es que existe una gran variedad de aceites esenciales, por lo cual podemos experimentar de forma segura cuál funciona mejor para nosotros. Ahí ustedes van a ver que hay muchos aceites esenciales que son relajantes, pero todos reaccionamos de forma distinta. Entonces, por ejemplo, para algunos la lavanda va a ser el que mejor les funciona, pero quizás para otra va a ser el aceite de cedro o la manzanilla, ¿ya? So, lo bueno de disponer de distintos aceites es que nos va a ayudar a poder ir probando mezclas hasta encontrar la que nos funcione mejor a nosotros o a nuestros hijos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las formas de uso seguro en nuestros hijos? Primero es el aromático, ¿ya? Porque cuando los usas de forma aromática, estas moléculas viajan a través de la nariz por el sistema olfatorio, ahí se procesan, se intensifican y desencadenan respuestas en el sistema límbico, ¿ya? ¿Y qué es el sistema límbico? ¿Ya? Es el responsable de controlar tu sistema endocrino, o sea, que regula las hormonas, y además tu sistema nervioso, que es el que transmite señales en tu cuerpo. Por ende, ayuda a controlar tu memoria, la capacidad de aprendizaje y las emociones. La otra forma segura de usar en nuestros hijos es la tópica, que quiere decir en la piel, ¿ya? Los aceites esenciales son lipófilos, o sea, quiere decir que se disuelven en grasas, ¿ya? Se absorben en la piel a través de los poros y ésta se distribuye al torrente sanguíneo. Los aceites esenciales de doTERRA, no sé si ustedes han escuchado, pero también se pueden usar de forma interna, pero en los niños pequeños no lo recomendamos porque pueden ser muy potentes. Así que en niños pequeños nosotros recomendamos solamente el uso aromático y el uso tópico. Ahora, ¿cómo funciona el aceite esencial y la rutina? ¿Cómo los hacemos conversar? ¿Ya? Aquí les muestro en forma muy sencilla cómo funciona. Ustedes cuando usan el aceite esencial, ya sea de forma aromática o tópica, este tiene un efecto calmante en el cuerpo, ¿ya? Y este efecto calmante lo que va a hacer es favorecer un sueño reparador. Una vez que uno tiene el sueño reparador, en tu cerebro se provoca una asociación positiva. Y esa asociación positiva hace que cuando el niño vuelva a oler el aceite esencial o su cuerpo lo vuelva a recibir, va a decir, yo recibí este aceite esencial y yo tuve un sueño reparador. Entonces es como un círculo virtuoso, por así decirlo. Y esto es lo que hace el sistema límbico. De hecho, por ejemplo, cuando uno de repente siente el aroma, por inventar, a las humitas, en mi caso particular, yo siento el olor a humitas y es como que yo me teletransporto y me acuerdo de mi abuela y de la cocina de mi abuela y cuando ella cocinaba las humitas. Eso es el sistema límbico. Yo incluso soy capaz de visualizarlo mentalmente. Entonces, esta es la forma en cómo funciona el sistema límbico y nuestro cerebro, ¿ya? El aceite esencial viene a estimular el cerebro y a provocar esa asociación positiva asociada al aceite esencial, ¿ya? Ahora, ustedes me van a decir, ya, pero ¿qué aceite esencial yo uso? Y esto, y aquí yo les voy a decir, depende. Me van a decir, ¿pero cómo? Yo pensaba que la lavanda era para dormir. Y sí, efectivamente la lavanda tiene un efecto calmante. Pero si yo les digo depende, es porque es importante que ustedes observen a sus hijos, ¿ya? Los aceites esenciales tienen distintas funcionalidades según cómo se combinen. Por ejemplo, si ustedes ven
que su hijo está enfermo, probablemente les cueste mucho dormir. Entonces, independiente de calmarlos, tienen que atender sus necesidades de los síntomas de la enfermedad antes de la relajación. O si su hijo, por ejemplo, está súper enojado, a lo mejor hay que darle un aceite esencial que venga a apoyarlo a nivel emocional. O si, por ejemplo, está muy estresado por el colegio porque tiene que dar una prueba, o si su hijo, por ejemplo, sufre bullying, ahí a lo mejor más que un aceite de lavanda para calmarlo, tienen que buscar aceites esenciales que lo apoyen a nivel emocional para el estrés, ¿ya? O para tener un aceite esencial para que los empodere, para que les dé más coraje para enfrentar situaciones difíciles. Entonces, por eso les digo, depende. Ustedes tienen que ir observando y pueden ir usando aceites esenciales durante el día para ir apoyarlo dependiendo de la situación particular de su hijo, ¿ya? Ahora aquí yo les voy a dar un ejemplo de una rutina nocturna con algunas actividades que pueden incorporar. Por ejemplo, pueden partir difundiendo un aceite esencial para preparar un ambiente relajado para su hijo, ¿ya? Eso lo pueden, por ejemplo, poner en un difusor y mientras tanto le pueden dar un baño relajante con aceites esenciales. Ojo acá que yo no recomiendo aceites esenciales en bebés muy pequeños. Los bebés muy pequeños necesitan estar alerta, así que antes de las 7 semanas no aceites esenciales, ¿ya? Los niños necesitan despertar muchas veces cuando son muy pequeños porque necesitan alimentarse cada 3 horas más o menos. Así que antes de esa edad, no. Y no pretendan que sus hijos recién nacidos duerman de corrido toda la noche porque les puede provocar bajas de azúcar importante. Así que no es bueno que se relajen tanto los niños tan pequeñitos. De ahí en adelante ya no es problema, ¿ya? Después, por ejemplo, después de este baño, podrían darle un masaje relajante con aceites esenciales. Podrían... Hay un micrófono encendido, creo que Pilar, para que lo vean. Otra cosa que pueden hacer, incorporar en la rutina, es usar rolón con alguna mezcla, y esto lo pueden usar en la planta de los pies de sus hijos y en la columna. ¿Por qué en la planta de los pies? Porque la planta de los pies es un área poco sensible, y además tiene altas terminaciones nerviosas, lo mismo que la columna. Y además es más fácil que ustedes les pueden poner una calceta, por ejemplo, y no se van a estar llevando los pies a la boca, ¿no? Después puede ser poner el pijama, cepillar sus dientes, leer un cuento juntos, cantar una canción. Y aquí viene algo muy importante, que es apagar las luces. No pueden quedarse los niños despiertos, hacer dormir a los niños con, por ejemplo, la tele prendida, ¿ya? Porque eso tiene luz azul y eso va a hacer que se estimulen. ¿Qué sí pueden utilizar? Si los niños, por ejemplo, tienen terrores nocturnos, es usar luz roja o amarillo cálido. Por ejemplo, los difusores de doTERRA tienen una luz muy tenue que sirve como un poco de espantacuco. Esa luz sí la pueden utilizar para dormir, pero luces con colores fríos lo único que van a hacer es estimularlos, ¿ya? De preferencia, sí, apagar totalmente las luces. Y pueden quedarse con ellos regaloneando, abrazándolo, ¿ya? Esto puede ser parte de una rutina. Ustedes pueden poner algunas actividades distintas que les puedan servir más con sus hijos, o sacar actividades, quizás estas son muchas cosas, quizás sus hijos se bañan en otro horario, ¿ya? Pero esto es como un ejemplo de qué es lo que podrían hacer. Ahora, ¿cómo hacer una rutina pre-siesta? Una rutina pre-siesta tiene que ser muchísimo más corta. Pueden usar, por ejemplo, el difusor para preparar un ambiente relajado, usar el rolón, que ustedes tengan como un protocolo, y es bueno poner ropa cómoda, pero no poner pijama. Es bueno que los niños entiendan la diferencia entre el día y la noche, sobre todo cuando son pequeños, pero sí, por ejemplo, ponerle unas calcetitas cómodas para que puedan dormir bien, y hacer alguna actividad juntos para que se relajen, ¿ya? Ahora, ¿qué hitos pueden afectar la rutina de nuestros hijos y por ende afectar la forma en que venían durmiendo? Acá tenemos primero las famosas crisis de lactancia o brotes de crecimiento, ¿ya? Las primeras, que son a los 15, 20 días, 6, 7 semanas, son bastante fuertes, y son porque normalmente se están pegando un estirón muy grande en términos de crecimiento, y empiezan a demandar muchísima más alimentación. Entonces esto hace que no duerman muy bien. Ahora, esto se pasa al cabo de unas 2 semanas. También hay crisis al año, porque empieza a estancarse un poco el crecimiento, y por ende incluso pasan por periodos de inapetencia, incluso está la llamada anorexia del año, ¿ya?
que eso también puede generar algunos temas en el sueño, como descompensar un poco el sueño. A los 2 años también hay hartos ojitos que se producen, por algo le llaman los terribles 2 años, ¿ya? Que empiezan a tener hartos cambios a nivel emocional. Entonces, por ende, eso también puede afectar el sueño por algún periodo. ¿Cuáles son las falsas crisis también que pueden aparecer y que no tienen que ver con el crecimiento? A los 4 meses, como ya les mencionaba, se instalan nuevas fases en el sueño. Entonces los niños pasan de quedarse dormido y entrar al sueño profundo a tener distintos niveles. Eso hace que tiendan a despertarse mucho más rápido porque pasan primero a sueños mucho más livianos hasta llegar al sueño profundo. Al entrar estas fases, puede hacer que efectivamente se vean afectadas las rutinas, ¿ya? A los 8 meses también aparece la angustia por separación, que es como que ellos se dan cuenta de que no son uno con la mamá, y por ende cuando no la ven, se angustian, piensan que se van a morir, que les va a pasar algo. Entonces es un periodo que si bien es más bien emocional, también puede afectar su forma de dormir, ¿ya? Y lo otro que también va a afectar sí o sí su rutina es que sus hijos estén enfermos. O sea, un niño enfermo evidentemente no va a dormir de la mejor manera, ¿ya? Esto es para que lo tengan en consideración y vean que si su hijo está en alguna etapa y ustedes dicen, chuta, mi hijo venía durmiendo súper bien y de repente empezó a dormir mal, puede que se deba a alguna de estas cosas, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer para enfrentar este tipo de situaciones? Primero, empezar la rutina con lo que menos le gusta a tu hijo, ¿ya? Para que de esta manera el resto de la rutina se dedique efectivamente a relajarse. Por ende, por ejemplo, si a tu hijo lo que más le carga hacer es ponerse el pijama, parte la rutina poniéndole el pijama. Y el resto de la rutina va a ser relajarse, estar juntos, hacer actividades que le gusten, ¿ya? O si lo que más le carga a tu hijo es lavarse los dientes y tenés que batallar con él para lavarte los dientes, parte con eso y luego hace las otras actividades para que se pueda relajar, ¿ya? Si tu hijo no duerme en tu pieza y, por ejemplo, está enfermo o está pasando por una crisis, cámbiate tú a su habitación, sea la mamá o sea el papá, ¿ya? Es más fácil que tú después salgas del cuarto de tu hijo a que si tú vuelves a meter a tu hijo en tu cuarto, sacarlo a él, ¿ya? Si despierta en la noche, no es momento de prender luces o de poner televisión, ¿ya? Hay que mantener la luz apagada y mostrar que sigue siendo de noche. Si está enfermo, aprovecha de aliviar sus síntomas, por ejemplo, aspirar sus moquitos, darle la medicina si corresponde, cambiar un pijama transpirado, masajear su guatita si se siente mal, ¿ya? Pero nunca prender las luces. Si no comió bien durante el día porque, por ejemplo, tuvo fiebre o estaba enfermito de la guatita, es bueno que si despierta aprovechar de hidratarlo o de amamantarlo si es que todavía están con lactancia. Si pasaron una mala noche y durmieron mal, ofrece más siestas durante el día porque el sueño fortalece su sistema inmune. Y por último, mucha paciencia y mucho amor porque cuando los niños están enfermos siempre lo pasan súper mal, así que paciencia nomás. Y ahora entramos de lleno a qué aceites esenciales se recomiendan para cada caso. Yo aquí no voy a entrar a la definición de cada aceite, sino es más que nada para que conozcan que tenemos una variedad de opciones, ¿ya? Por ejemplo, para dormir y el buen descanso, para relajarse, el más popular es la lavanda, ¿ya? Y es sumamente efectivo y sumamente versátil. Pero también existen otros aceites esenciales que son muy buenos, ¿ya? Por ejemplo, la manzanilla, vetiver, cedro. Tenemos también mezclas que vienen hechas por doTERRA, que por ejemplo es la mezcla Serenity, que es la mezcla del descanso, y también tenemos el Calmer, que también es una mezcla del descanso pensada especialmente para los niños. Ahora, la mezcla Calmer no está disponible en Chile, está disponible en Estados Unidos, pero igual nosotros lo podemos traer, ¿ya? Y el Calmer que yo les muestro es el aceite que ya viene en rolón, listo para usar, que viene en el kit de niños. Pero, como ya les decía, si ustedes de repente prueban la lavanda y dicen, ¿saben qué? Sí, me sirve, pero siento que falta un poquito más, existen otros aceites con los cuales se puede combinar y potenciar el efecto, ¿ya? Además, si sus hijos tienen ciertas condiciones, como por ejemplo son TEA o tienen déficit atencional, aceites como el vetiver y el cedro les van a servir en otros aspectos también. Otros aceites esenciales recomendados
dentro de las rutinas son las que tienen apoyo emocional, ¿ya? Por ejemplo, el Balance es un aceite estabilizante a nivel emocional, es como enraizante, es para calmarlo y bajarle las revoluciones, ¿ya? El aceite Adaptive es un aceite calmante para que cuando sus hijos se enfrentan situaciones estresantes o tienen que adaptarse a situaciones que los complican, por ejemplo, los procesos de adaptación al jardín infantil, cambios de colegio, o si tienen que dar alguna prueba. Entonces, esas cosas, esas preocupaciones pueden afectar el dormir de sus hijos. Entonces, estos son aceites que los pueden apoyar mucho en eso, ¿ya? En el kit de niños que yo les hablo está el Steady, que es como la versión niños del Balance, que viene a ser el aceite de apoyo emocional para estabilizarlos. También tenemos el Brave, que es un aceite para darles coraje, para enfrentar situaciones complejas, para darles más confianza. Y también viene en un rolón listo, ¿ya? Después tenemos aceites emocionales que nos pueden ayudar cuando nuestros hijos estén enfermos y también como apoyo al sistema inmune. O sea, estos aceites ustedes lo pueden utilizar como una rutina preventiva. Yo, por ejemplo, con mi hija ocupo el aceite OnGuard y el Stronger para reforzar su sistema inmunológico todos los días, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el OnGuard, es la mezcla protectora de doTERRA, que es para ayudar al sistema inmunológico, y el Stronger es como el OnGuard, pero versión niños, que ya viene lista en rolón, ¿ya? Si sus hijos, por ejemplo, están súper resfriados, o son asmáticos, o son alérgicos, el aceite Breathe es la mezcla respiratoria, y este aceite los va a ayudar muchísimo. Si están congestionados y no pueden respirar, es súper difícil dormir. Entonces ustedes pueden poner una gotita de aceite Breathe en su difusor, y esto va a ayudar a que se desinflamen las vías respiratorias, y puedan dormir de una manera más cómoda, ¿ya? El aceite, por ejemplo, la menta, limón, lavanda, es una mezcla buenísima para la gente que tiene alergias. De hecho, yo dejé de usar antihistamínicos desde que ocupo esta mezcla, ¿ya? Es sumamente efectivo. Si, por ejemplo, su hijo está enfermito de la guata, el aceite Diazen o Sengues, que se llama acá en Chile, les puede servir muchísimo, por ejemplo, para hacer algún masajito, para los cólicos de los bebés, o si tienen estreñimiento, todas esas cosas le pueden afectar su dormir, ¿ya? El aceite Tamer es como el Diazen en versión niños, y que también viene lista en el rolón. Y acá les voy a poner un ejemplo de que además de los aceites solo, ustedes pueden crear mezclas o recetas para apoyar a sus hijos. Por ejemplo, esta es la llamada bomba inmune, y esta es una mezcla de 5 aceites esenciales que ustedes los ponen en un rolón, lo diluyen con aceite de coco fraccionado, y lo pueden aplicar dentro de sus rutinas diarias, por ejemplo, ponérselo antes de dormir en sus piececitos o en su columna vertebral, ¿ya? Hay infinidad de mezclas que pueden utilizar para apoyarse, y por eso es bueno que si le interesa el mundo de los aceites esenciales para apoyar la rutina de sus hijos, se asesoren bien con una asesora de bienestar que los acompañe en el proceso, ¿ya? Aquí les voy a dar unos tips que son súper importantes que consideren, ¿ya? Primero es que los aceites esenciales los deben diluir según la edad del niño, y no usar aceites en niños menores de 2 meses, por lo que yo les mencioné. Los niños menores de 2 meses necesitan estar activos, necesitan alimentarse cada 3 horas. Lamentablemente para los padres vamos a dormir mal esos primeros meses, pero es parte de eso, va a pasar rápido y hay que estar ahí atentos, ¿ya? ¿Qué otra cosa es importante? Realizar una prueba de sensibilidad, ¿ya? Sobre todo en los casos de niños que tengan el sistema inmune comprometido o sean sumamente de piel sensible, es bueno hacer pruebas de sensibilidad. En mi Instagram yo dejé un reel de cómo hacer una prueba de sensibilidad, de verdad es súper fácil de hacer, y es bueno que lo realicen. Es súper raro que los aceites esenciales tengan reacciones, pero puede pasar, ¿ya? Entonces es importante que mejor seamos preventivos en ese sentido. Siempre supervisar a nuestros hijos cuando estén usando aceites esenciales. Los aceites esenciales, si bien son naturales, vienen de las plantas, son químicos súper poderosos, ¿ya? Por ende, hay que estar siempre atentos con ellos. Siempre usar aceites que sean puros y certificados. Hay un montón de aceites esenciales en el mercado que no sabemos con qué los rellenan. De hecho, yo tengo una caja de aceites que yo ocupaba para aromaterapia, y que yo después me fijé y leí la etiqueta y dice no ocupar en la piel, mantener alejado a los niños, y es como chuta. Quizás qué es lo que trae, de hecho ni siquiera dice los ingredientes. Ustedes pueden revisar una botella de doTERRA, la menta tiene hasta una tabla con la información nutricional.
y sale todo lo que tiene, ¿ya? Y tiene un código QR, el cual ustedes pueden ver y hacerle seguimiento al lote de este producto. También edúquese como padre y madre, tal como lo haría con cualquier medicamento que le vayan a dar, o como con cualquier alimento nuevo que le vayan a dar a sus hijos. Es importante que ustedes se eduquen, ¿ya? Los aceites esenciales no son mágicos, ¿ya? Pero sí son súper efectivos cuando ustedes son constantes y cuando los suman a las rutinas. O sea, no sacan nada con ponerle aceites esenciales y no tienen ninguna rutina de sueño. O si ocupan aceites esenciales una vez y dicen, ah, no me funcionó. Esto es con el tiempo. Yo les mostré cómo era el ciclo, que primero usas el aceite, después tienes el efecto, tu cerebro lo asocia y eso va a pasar un tiempo, ¿ya? Si crees que estás llevando una rutina bien ordenada, te estás apoyando con aceites esenciales y aún así ves que no tienes ningún resultado, consulta a un especialista, ¿ya? Para descartar que tu hijo tenga algún trastorno del sueño. Otro tema importante, tener una asesora de bienestar que te oriente y te dé confianza, cosa que tú tengas cualquier consulta, puedes acercarte a ella, ¿ya? Cuídate para cuidar. Nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos. Si nosotros estamos estresados, probablemente reaccionemos mal, tengamos poca paciencia, no estemos ni ahí con llevar una rutina. Nosotros para llevar rutinas necesitamos que todos entremos en una onda de estar más calmos. En cambio, si nosotros estamos estresados y apurados y le decimos, ya, anda a lavarte los dientes, anda a acostarte, probablemente el niño se estrese y le cueste mucho más dormir, ¿ya? Entonces es súper importante que partamos por nosotros estar bien para que nuestros hijos estén bien, ¿ya? Y ojalá puedan crear sus propias rutinas y protocolos de autocuidado. Incluso pueden compartir ciertas cosas, por ejemplo, si van a bañarse, pueden bañarse con sus hijos, pueden darse un masajito entre ambos, hay cosas que pueden compartir, ¿ya? Y eso, muchas gracias por su presencia. Si tienen cualquier duda, vamos ahora a resolver las dudas por acá y voy a dejar de compartir para poder ver porque no veo nada del chat. No sé si tienen alguna duda, si tienen, no sé, alguna consulta sobre aceites o sobre las rutinas. Y bueno, y si quieren saber más del mundo de los aceites esenciales, acérquense a la persona que los invitó a esta clase para que puedan saber aún más. Y paciencia, los primeros años de los niños son un poco así. Ah, gracias, Ale. Listo, pucha, espero que les haya servido. Esta clase va a quedar grabada para que si alguien más la quiere compartir con alguien que les pueda servir, nos Carolina avisa, tiene nosotros la le mano mandamos. levantada, vale. Quizás quiere decir algo. A ver. Sí, Hola. ahí tienes el... Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, yo te quería preguntar, ¿qué diferencia? Porque yo no conocía los aceites de Terra, pero antes ocupaba, bueno, todavía me queda uno, ¿Mm? los de Just yo ocupaba. ¿Pero qué aceite ocupabas? Tengo el óleo 31, que ese lo ocupo con mi hijo, que Es tiene que el como óleo de todo. 31 es que tiene tiene 31 aceites, si no me equivoco. Uh-huh. Y no sé para qué servirá, la verdad. Es que tiene muchísimos aceites. Entonces no sé Sí, cuál es el objetivo del óleo 31 en verdad. no, Para qué sirve? Por mí, ¿para qué lo que es? bueno, es para todo en verdad, porque se supone que también tiene lavanda, que era lo que tú comentabas, tiene tomillo, apio, pucha, un montón de cosas, entonces yo lo ocupo como para en la noche, para que, para así, ponte tú que dicen que partir una cebolla es bueno para, bueno, yo ocupo eso como, como en reemplazo de la cebolla, pero le ha hecho bien. Estaba buscando un tipo rolón de lavanda, que me dijeron que era súper bueno, y no encontraba. A mí lo que me... No, la banda existe en Rolón. A mí lo que me pasa cuando un producto tiene 31 aceites, probablemente lo que traiga de la banda sea poquito, a eso me refiero. Y no sé si necesitamos 31 aceites para dormir. Yo te mostraba los que usamos para dormir, son, de hecho, yo inicialmente cuando adquirí mi kit, partí usando solo lavanda.
Y la verdad es que tenía súper buen efecto. De hecho, yo les hablaba, existe un medicamento que se llama Litsea, si no me equivoco, que es usado efectivamente para dormir y para relajar, y tiene solo aceite esencial de lavanda, el medicamento, no tiene nada más. Entonces yo digo, de repente cuando el cuerpo recibe 31 compuestos distintos, quizás no es lo mejor. Y yo la verdad no conozco ese aceite esencial y como que yo no confío tanto en algo que sirva para todo. Yo creo que uno tiene que aprender a escoger como lo que sirva para cosas como puntuales, pero la verdad yo no conozco, yo de Just conocí el Eucasol, pero tiene algunos elementos que no son para niños pequeños, como el alcanfor, que el alcanfor es ¿El tóxico para los escenario? niños pequeños. Sí, Ay, que me dijeron que era muy bueno. De hecho, estuve a punto de comunicarme con una niña para comprarlo, sí. O sea, porque puede dice ser, pero es que es lo mismo que cuando las abuelitas antes usaban la caluguita del alcanfor acá. Y el ah, alcanfor ya, es pero de tóxico. hecho lo leí que, claro, que no es bueno. O sea, eso, o sea, yo particularmente mi hija tiene 2 años y yo soy como súper quisquillosa en las cosas que ocupo con ella. Y yo como que trato de averiguar bien antes y trato de usar cosas lo más puras posible. Entonces, para mí cuando algo ya tiene 20.000 ingredientes, ahí me entra la duda porque yo tampoco sé qué efecto tienen tantos ingredientes. Entonces, por ejemplo, el aceite de menta, yo veo aquí tiene una tabla nutricional y dice que su único componente es aceite esencial de menta, nada más. Entonces, a mí me da más confianza eso que ver un producto que tenga 20.000 componentes que ni siquiera sé cómo leerlos, porque de repente tienen unas descripciones súper raras. En lo personal, a mí, de hecho, yo Sí. hablé con mi pediatra en su momento, me dijo el Canfor prohibido porque es tóxico en niños pequeños. Vende el Eucasol, no. Y de hecho, en algún momento yo hablé con una consultora y me dijo, no, es que no se recomienda para niños, pero la gente igual lo usa en niños. La Así, crema pues, de es tomillo, verdad. O la sea, crema de tomillo también tiene Alcanfor. Entonces dice crema de tomillo, pero sus componentes, ustedes van a ver, y tiene un montón de componentes distintos. No tiene solo tomillo. Entonces al final, eso ya yo ah, creo que es decisión personal de cada uno, no es lo que usa con sus hijos. Y también un poco de la experiencia personal. Yo les puedo hablar de lo que conozco y lo que he usado, pero lo importante es que se no, pero es informen, importante que existen otras cosas, otras alternativas. claro, Yo no conocía esto. y siempre, si ante la duda, consulten con sus pediatras. Yo, por ejemplo, antes de usar aceites esenciales, yo hablé con la pediatra de mi hija y me dijo, no, ningún problema. Pero me dijo, sí, ojo con tales y tales cosas que sí pueden ser complejos para sus hijos. De hecho, hay aceites esenciales que no, por ejemplo, los aceites esenciales no son de consumo interno para niños pequeños. Para adultos algunos sí, y no todos. Hay mezclas de aceites esenciales como por ejemplo el Adaptive, que es un aceite para el estrés, y este aceite esencial no es de uso interno. Hay aceites esenciales que son súper naturales, como por ejemplo el orégano, que tiene muchas propiedades, pero yo no lo puedo usar directamente en la piel porque es un aceite caliente, te puede dañar, entonces tienes que usarlo diluido en aceite de coco. Por eso yo siempre digo que es importante que se acerquen a un asesor que les dé confianza. Dentro del equipo tenemos kinesiólogos, enfermeros, médicos. O sea, si hay algo que un asesor no sabe, siempre nosotros vamos a preguntar. De hecho, dentro del equipo de doTERRA, de la empresa doTERRA, es de profesionales de la salud. Así se originó la empresa. Se originó por profesionales de la salud que querían poner a disposición de las personas los aceites esenciales más puros que ellos pudieran encontrar. Entonces, es como el espíritu un poco de la empresa. Pero eso, o sea, ante cualquier duda que tengan, yo creo que lo más importante es que consulten con sus pediatras, porque sobre todo si son bebés muy, muy, muy pequeñitos. Y también lo que yo les decía, antes de los 2 meses no es bueno querer que los niños sean muy relajados, los niños necesitan moverse para botar sus cólicos, necesitan despertar para alimentarse. Entonces, tampoco podemos apagar las necesidades de nuestros hijos, ¿ya? Hay ciertos periodos que lamentablemente son así. Y aspirar a que nuestros hijos duerman toda la noche siendo tan pequeños, quizás es súper utópico. Lo que sí podemos hacer es que si se despiertan, que concilien el sueño más fácil, que cuando duerman despiertan más relajados, que no sea tan difícil hacerlos dormir. Esas son cosas que sí podemos apoyar. Pero hay cosas que no podemos pretender. Hay niños que
que hay gente que tiene suerte y sus niños duermen toda la noche como un tronco. En mi caso particular, mi hija no dormía así, pero ahora tiene 2 años y ya con las rutinas y siendo paciente y constante, ahora mi hija duerme prácticamente toda la noche y se despierta, se da un par de vueltas y se vuelve a acomodar, que es como lo normal. ¿Ya? Pero ante cualquier cosa, duda que tengan acerca de algún producto que ustedes tengan, yo creo que lo más importante es preguntar con un especialista, si es que es bueno para sus hijos, ¿no? Para que estén informados más que nada. Eso, no sé si alguien más tiene alguna duda, consulta. Si no, lo dejamos hasta acá, porque ya son las 12, así que, y es sábado, así que me imagino que tienen muchas cosas que hacer. Así que desde ya les agradezco por estar acá, los felicito por querer saber más y aprender cómo apoyar a sus hijos de forma natural. Si alguien requiere más información que estaba en la presentación, se las puedo compartir sin ningún problema, o apoyo en establecer rutinas, o alguna recomendación de aceites, pregúntenme a mí o pregúntenle a la persona quien los invitó. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias y que estén súper bien todos. De nada, Roxana, que esté súper. Ahí,